Bueno, llegamos a otro lugar turístico en la ciudad de Presidente Franco y ya estamos con la gente de la Fundación Moisés Bertoni. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, que te presente un poco a la cámara. Bueno, yo soy Margarita Ojeda, soy de la ciudad de Presidente Franco, trabajo aquí en el Monumento Científico Moisés Bertoni hace cuestión de 2 años y medio. Bueno, un gusto recibirles acá y que puedan ayudarnos a difundir un poco este hermoso lugar. Monumento Científico Moisés Bertoni. Así mismo, así se llama, está en la categoría de la Secretaría de Medio Ambiente. De la SEAM. Y ahora nos dirigimos al museo. Vamos a ir a conocer un poco lo que es el museo. Para ir adelantando, ¿qué es lo que ofrece este sitio? Que me repetí de vuelta, se le llama, porque viste que para ubicarnos, ¿verdad? Está la Fundación Moisés Bertoni. Sí. La Fundación Moisés Bertoni no solamente tiene este lugar, sino que tiene otros sitios. Exactamente. La Fundación Moisés Bertoni es una ONG que trabaja más de 20 años en Paraguay sobre las áreas protegidas, y hace cuestión de 2 años y medio que la SEAN y la Senatur llamaron a licitación para administrar este lugar turísticamente. Hace 2 años. Sí, en diciembre del año 2015 se hizo la licitación y en marzo de 2016 arrancamos con todo. El lugar ofrece 3 senderos, ¿verdad? Estábamos hablando de senderismo recién. Sí. Ofrece senderos, ofrece el museo. Esta área protegida comprende 200 hectáreas. 200. Son prácticamente un área protegida muy considerable todavía en lo que corresponde el bosque atlántico. Sí. Estamos cerca de lo que es Argentina, Brasil, y desde el otro lado vamos a ver lo que es Puerto Iguazú, sería que nos divide el río Paraná. En este lugar lo que podemos encontrar es una exuberante naturaleza de plantas exóticas y nativas. Como ustedes verán, esa es costilla de Adán, Monstera deliciosa sería su nombre científico, y es una planta exótica introducida por Bertoni. Es muy parecido a lo que es el huembe, que es el nativo. Tenemos 3 senderos. Uno de los senderos es Sendero de Trampa, que es un sendero donde se muestra cómo anteriormente los guaraníes cazaban los animales. Sí. Luego tenemos lo que es el Sendero Curiú, es un sendero netamente para conocer las plantas exóticas introducidas por Bertoni. Sí. Y luego tenemos el sendero que va hasta el arroyo Bertoni, es un sendero que pasamos, ¿verdad?, por un arroyo que se llama Bertoni y llegamos hasta el río Paraná, que tiene una hermosa playa. Sí. Antes de eso vemos un documental sobre la vida de Bertoni, qué él hizo, cuál fue su legado, cosas así, ¿verdad? Y luego llegamos a lo que es el museo. Podemos entrar hoy en día adentro y observar las pertenencias de Bertoni, conocer un poco de su historia, cómo llegó, qué hizo. Justamente hablando de quién fue Bertoni. Sí. Es lo que quiero que la gente sepa, ¿verdad? ¿Quién fue realmente Bertoni? Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Ya es mi compañera Bianca. Sí, Suárez. ¿Le conoces ya? Yo le conocí a Bianca. Fue mi compañera. Sí, le conocí a Bianca en Gramo. Sí, en Gramo, Paraguay. En Gramo, Paraguay. Ella es famosa ya por Paraguay. Ella estuvo comentando lo que es su experiencia en el Maracayú. ¿Qué tal? ¿Están a gusto? ¿Están en Bien, casa? súper bien, Disfruten de Bianca. la naturaleza. Agarraron una súper buena hora. Sí. Van a conocer, espero que de este lugar, mucho más que buenas imágenes, pueden llevar una linda experiencia. Saber un poquito de una persona que dejó muchísimo al Paraguay. Y justamente no le va a dejar emocionar. Hacer un pequeño paréntesis de quién fue Bertoni, ¿verdad? Que ustedes me cuenten, ¿verdad? De su experiencia, quién fue y qué dejó, ¿verdad? Sí. Sí, no, y Bianca puede contar un poco, yo cuento la otra parte y así nos vamos. ¿Quién fue Moisés Bertoni? Moisés Bertoni fue uno de los extranjeros que más dejó al Paraguay hablando de ciencia. Moisés Bertoni nos dejó 4 legados muy importantes, no solamente en esta región del Alto Paraná, sino también en todo el Paraguay.
Él llegó a introducir más de un 60% de plantas exóticas en el Paraguay. Esta es la única área protegida en el Paraguay que se permite un mayor porcentaje de plantas exóticas dado a sus estudios de aclimatación de plantas. Por ejemplo, el ciprés, que es europeo, la yaca, que es de la India, que años después se descubrió que es anticancerígeno para 6 clases de cáncer, y tenemos un árbol acá que tiene 116 años y que en su mes de fructificación llega a ser uno de los atractivos acá dentro del monumento, no solamente el museo en sí. Otro legado muy importante que nos deja Moisés Bertoni fue que a pedido del presidente Juan Bautista Urquiza se fue hasta Asunción en 1996, le pidió que fundara la Escuela Nacional de la Agricultura en el Paraguay. A partir de él recién tenemos técnicos agrícolas en el Paraguay. Desde el 96. Sí. Otro legado que también es muy importante fue, él se fue hasta Saltos del Guairá acompañado del doctor químico paraguayo Ovidio Rebaudi. Ahí descubrieron la plantita de la stevia rebaudiana Bertoni, popularmente conocido como el KG. El famoso No KG. solamente descubrieron la plantita, sino que trajo en su laboratorio y descubrió que era 300 veces más dulce que el azúcar. En el momento que descubrió eso, empezaron a exportar a China, Japón, Brasil, Tailandia, Hasta la Corea. fecha. Hasta la fecha. Hoy día China es el mayor productor a nivel mundial de KG paraguayo. Ellos producen a full y envían a todo el mundo. Y uno de sus más grandes legados entre los 4 fue que en su casa, en 1901, él fundó la primera imprenta científica del Paraguay. Se llamaba Exilvis. Exilvis es una palabra en latín que significa desde la selva. Y eligió ese nombre porque él escribía, imprimía y enviaba todos sus libros a los 5 continentes desde la selva. Escribió 524 libros en 7 idiomas distintos. Imagínate. 3 de ellos era hablando sobre la civilización guaraní, que era el uso que daban los guaraníes, que hablando de eso existen 147 personas que viven hasta la fecha dentro del área protegida. Son 17 familias, sí. Y Moisés Bertoni hablaba al mundo entero sobre el uso, ya en aquel entonces, que los mudas daban a las plantas medicinales, que podían llegar a curar muchísimas enfermedades con tan solo lo que nosotros conocemos como yuyo. El pojañana. El pojañana. Hoy día para nosotros es muy normal que nuestras madres nos digan, toma tal yuyito para tal cosa, que la menta ahí para la presión, pero antes era toda una ciencia esto. Anoche estábamos hablando con los muchachos ahí en el hotel de los diferentes remedios, ¿verdad? El ajenjo, Sí. el yaguareteca, Tender. el yaguaretepo, que es la cosa más fuerte que probé hasta ahora y no lo volvería a hacer. Prefiero cuidarme el estómago que tomar yaguaretepo. La verbena. La verbena. Hablaba justamente de la verbena ahí. También llegó a ser un libro que fue uno de los más constructivos y utilizado como una biblia para el agricultor paraguayo, que fue la Agenda del Mentor Agrícola. Ese libro él necesitó 51 años de su vida para poder escribir, y era ahí donde él explicaba cómo plantar, cuándo plantar, por qué plantar, cómo hacer rotación de cultivo, cuándo te vas a ir a cosechar. Y dentro también de la Agenda del Mentor Agrícola venía incluido un calendario de lluvias. Fue muy conocido hasta la época del 90, seguramente que... Sí. Permiso, me quería cortar un ratito. Sí. Este es el sendero que les había comentado, que es el sendero de trampas, que tiene 10 trampas demostrativas de cómo anteriormente los indígenas cazaban los animales, ¿verdad? Y eso nosotros estamos habilitando ahora para apoyar la cultura de los guaraníes, porque todo lo que se recauda también va para ayudarles a ellos, ¿verdad? Tiene un costo adicional de 20.000 guaraníes por persona. El sendero guiado hace el vicecacique de la comunidad indígena y nosotros vamos traduciendo si es necesario en portugués, en español, de repente en inglés, ¿verdad? Entonces es también una forma de potenciar nuestra cultura. Al terminar ese se inicia este sendero, el sendero Curiú, que tiene 500 metros de extensión. Como había mencionado Bianca, ¿verdad? En este sendero es más lo que se demuestra las plantas exóticas que fueron introducidas por Bertoni. Una vez que terminamos ahí salimos al museo. Nosotros vamos a hacer hoy el museo, pero dejamos el compromiso de venir a pasar el día Qué gusto. En este lugar y hacer no solamente un programa, sino que hacer más de un programa de lo que es este lugar, ¿verdad? Porque realmente vale la pena hacer sendero por sendero. Hoy vamos a mostrar el museo, ¿verdad? Pero dejo el compromiso de volver y hacer los senderos y de demostrar esa experiencia, ¿verdad? Y que las personas vengan a conocer, a aprender
ganar un poco de cultura y otra vez además, ayudar. Exactamente, Sí. porque no es un lugar solamente que venís o solamente a mirar la naturaleza o solo conocer la vida del sabio, sino que a nosotros nos sorprende la cantidad de carreras de universidades que nos vienen, de arquitectura, de guaraní, incluso de bioquímica, medicina, agronomía, forestal, ambiental. Viene gente de todos lados porque justamente la esposa de Bertoni, ella era bioquímica, tenían un laboratorio también en la casa, se Sí. ayudaban mutuamente. Ellos fabricaban ahí remedios para distribuir hasta Encarnación. Se dice que en aquellos tiempos la civilización más poblada y más grande que había era Encarnación, la ciudad más próxima, si por decirlo. Sí. Se iban río abajo hasta Encarnación para distribuir todo lo que fabricaban acá. Recordando un poco lo que fue tu experiencia en Gramo, donde te fuiste a contar tu experiencia en el Maracayú y la experiencia de enseñar lo que vos sabés y lo que ustedes saben a más niñas, a más chicas que empezaban a ingresar a estos bosques y a trabajar en lo que es el ser guía y proteger el bosque, ¿verdad? Y acá Y eso me llamó mucho la atención. seguimos continuando con esa misión. Y quiero que recuerdes por qué eran todas mujeres. Maracayú fue creado un colegio solamente de chicas, solamente para niñas, mujeres, campesinas, por dos razones. Una de ellas era porque había mucha discriminación hacia el género femenino. Mucho Si machismo. una familia, por ejemplo, tuviera 10 hijos, 6 son varones, 4 son chicas, los 6 le llevan a estudiar. Las 4 niñas tenían que quedar en casa, A trabajar. lavando la ropa, cocinando, haciendo la huerta, trabajando, lo que sea. Y se prefería que el muchacho se vaya a estudiar porque supuestamente es el que pone plata en el fin de mes en la casa. Sí. Y las cosas fueron cambiando gracias a la creación del colegio. Se pudo demostrar que no es así, que esta no es la realidad. Y que O las sea, que mujeres, podemos cambiar esa realidad en el caso que fuera. las mujeres cambiaron esa realidad. Sí. Estamos empoderando nuestro Es país. la con el Fundación cambio Moisés de la Bertoni. visión, ¿verdad? Y otra razón también de crear un colegio dentro de una reserva, la primera reserva de biosfera del Paraguay, la primera reserva privada del Paraguay, fue de que si le educamos a una niña que estudia ahí, ella va a volver a su comunidad, recordando que Maracayú está rodeado por 5 comunidades, va a volver a su casa, va a enseñar a sus familiares. Sus familiares van a enseñar a sus tíos, primos, Y así todas las personas, sucesivamente. Pasando de generación y va a pasando el mensaje a todas las comunidades cercanas y después a los departamentos cercanos hasta que se llegue a difundir en todo el país, cosa que está pasando hoy. Y les después de cuento otra 8 años. cosa. Hoy también visitamos las cataratas del Mondaú. Todas las guías, ya dije, todas las guías Acá son mujeres, ¿verdad? Entonces también le pregunté a las chicas, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Y que sí, que son ellas las que se encargan de las dos. dar a conocer las riquezas y informar todo lo que tiene el Mondaú. Entonces, como que las mujeres ya están agarrando mucho. No es así. ¿Eh? Las dos preguntas más frecuentes O sea, como que recibo- están agarrando todo. Y me gusta, o sea, no es que estoy disgustado con eso. O sea, es importante nomás darle su lugar a las mujeres por cómo van avanzando, ¿verdad? Y avanzan a paso agigantado. Acá hay dos preguntas frecuentes que siempre me sale a la gente, justamente hoy en varias ocasiones, varias familias. Una de ellas es, no tenés pico miedo de estar acá todo el día solita, y desde que van a estar de las 8 a las 4. Y no te da pico miedo, no ves cosas, y si te viene alguien, no, yo estoy muy bien instruida para estar acá. Y además me encanta, yo me siento súper segura, me siento más segura acá que estando en la ciudad. Mucho más, puedo estar tranquila, mirando el río Paraná, disfrutando, relajándome. Y si te Viendo aparece las un aves. bicho, que en este caso no soy yo, si Una te aparece serpiente y demás. un bicho, ¿cuál es la instrucción que tienen? Y nosotros, uno de ellos sí es serpiente, ya era, por ejemplo, no acercar. Y en el caso que haya, si tenemos que acercar, agarramos un palito y le trasladamos a un lugar más seguro cuando estamos con personas. Pero siempre, desde que haga necesidad, si no, le miramos, muchas veces sacamos Sí. fotos inclusive. Y cosa que ya nos pasó en varias oportunidades, ¿verdad? Que te vas con un grupo y de repente te aparece, ¿verdad? Y todo el grupo se tira el grito, ¿verdad? Del susto de una serpiente.
Y bueno, hay que explicar siempre, ¿verdad?, a los visitantes cuando se van dentro de una área protegida, que es para encontrarse con todo tipo de animales, de Además, repente, ¿verdad? Como nosotros Entonces, que estamos invadiendo su territorio, Claro. no ellos que están invadiendo el nuestro. Ellos no están Entonces entrando en nunca, territorio nunca te ajeno. van a atacar mientras no se sienten amenazados, ¿verdad? Una serpiente, en otro caso de animales, ¿verdad?, siempre van a atacar cuando se sienten amenazados. Y es lo que nosotros tratamos siempre de dar esa información a los visitantes, ¿verdad? Hay veces que, por ejemplo, la gente viene en un área protegida y aprovecha, ¿verdad?, el medio para decir eso, que son cosas muy importantes, ¿verdad? Cuando la gente se va a visitar en un lugar, ya sea como área protegida, tiene que ir preparado con zapatos especiales para visitar un lugar, porque la gente viene de repente con zapatillas, le pica toda la hormiga, cosas así, ¿verdad? Entonces cuando uno se adentra dentro de estas áreas es importante primeramente estar preparado, ¿verdad? Venir con vestimenta adecuada, si tiene algún tipo de alergia a, qué sé yo, a insectos, O sea, el que se medicamento. apliquen, que vengan con medicamento, ¿verdad? Porque lo bueno sería que la gente se lleve buena experiencia, ¿verdad? Gracias a Dios nosotros acá siempre estamos recibiendo muy bien a la gente, tratamos de transmitirle las experiencias que vivimos acá, tratamos de enseñarle el valor del medio ambiente, el valor de la naturaleza, el valor de no solamente de venir y conocer, sino que también tengamos ese ADN ya de conocer nuestro país, ¿verdad? Y yo agradezco mucho el programa de ustedes, de hecho, ¿verdad?, que hayan venido a visitar este lugar. Como bien dijiste, a lo mejor me voy un ratito, me pego y ya me salgo, ¿verdad? Pero al entrar acá te diste cuenta que acá hay mucho más cosas que ver, ¿verdad? Eso Hay es lo que muchísimo. nosotros queremos transmitir, porque la gente viene, no, yo un ratito nomás quiero entrar, ya me quiero ir, ese nomás quiero ver la casa del museo, pero una vez que entra ya no quiere salir. Entonces nosotros eso también Acá es tenemos un factor muy importante, pero le decimos a la gente, venga con tiempo, disfrute el sonido del pájaro, la naturaleza, el viento, todo lo que Dios nos regala tan lindo en este lugar Y está todavía. los celulares en silencio, Sí, para que ni te la moleste gente un no le Ni señal, llamado. no tenemos. Sí. Gracias a Dios, acá estaba en La Entonces- Paz. Ah, no hay señal No, acá. acá no. Entonces, esta es la casa de Bertoni. Cualquier cosa están en el bosque de Moisés Bertoni. Sí, esa es una buena excusa también. No, te digo nomás, estoy bromeando. Bueno, acá llegamos al Bienvenidos. museo. Bienvenida a la Casa del Sabio. Esta casa ya tiene 116 años. Un 50% de la madera sigue siendo original. Ellos vivían entre 16 personas en la casa. La casa fue construida gran parte de madera alecrín, que es mucho más resistente que el propio lapacho. Toda la planta baja de la casa era usada como casa para toda la familia. Entre 16 estaban ahí, la madre, la esposa y los 13 hijos de Bertoni. Y en Los la planta, 13 hijos. 13 hijos. La planta alta era utilizada, tenía un laboratorio, tenía una biblioteca de 17.600 libros ya en aquel entonces, su imprenta, toda su colección de ciencias naturales, su escritorio particular y entre otras muestras que van a estar viendo también. Tenía todo desde microscopio, todo, sus balanzas. ¿Entramos adentro o vamos a mirarlo por afuera? ¿Podemos ingresar? Sí, Tanta alta. acompáñenme. Cuando cargas naftas de Petrobras, disfrutás mucho más. Disfrutás del camino, del paisaje, manejar se vuelve un placer, porque las naftas de Petrobras son aditivadas con inteligencia para brindarte calidad con fórmulas exclusivas, máximo rendimiento y más potencia. Además, prolongan la vida útil de tu motor. Carga calidad, carga naftas aditivadas con inteligencia de Petrobras. Miré tus lindos ojos, parecían sonreír. Te dije,
palabras bellas, sentí que te haría feliz. Caminemos juntos por la vida para vivir con alegría. Si quieres mi amor sincero, te entregaré mi corazón. No te olvides de mí, porque te quiero. Sin ti no podré vivir jamás. Cuanto más pasa el tiempo, me gusta tu mirar. Tus lindos ojos, las palabras bellas. Tamara, con respecto a lo que es este hito Tres Fronteras, ¿verdad? Que estábamos explicando, tenemos el Brasil ahí, la Argentina allá, y de este lado el Paraguay, el río Iguazú, el Paraná, que cruza haciendo confluencia con el Iguazú. Y este lugar es también turístico. Mucha gente viene a pasar la tarde acá, la mañana o el día. ¿Cómo se desarrolla? Así mismo. Y tenemos gente durante todo el día. Realmente es un atractivo también turístico bastante importante acá dentro de la ciudad. Como pueden ver, se puede apreciar nuestras dos ciudades, nuestros países hermanos, ¿verdad? De este lado tenemos el puerto de Iguazú y Foz de Iguazú, ¿verdad? Sí. Que tenemos acá con Presidente Franco. Y realmente solemos recibir bastante turistas por la mañana, por la tarde, por la noche se mantiene cerrado, pero tenemos proyectos de hacer algún show así lumínico, de luces por las noches para que podamos tener también, para que podamos tener más concurrencia de turistas. ¿verdad? Exactamente. Y vemos bueno, que más abajo se está pescando. ¿Nos podemos ir un poco más abajo? Sí, claro que sí. Gente que está pescando. Sí, tenemos también la balsa. Está la balsa también más allá. Justamente los domingos no trabajan, pero están de lunes a sábado. ¿Y este lugar en qué año más o menos se construyó, Tamara? Este lugar en la década de los 60 se implementó acá. En realidad, según cuenta la historia, ¿verdad? Historiadores del lugar, fue un comisario que llegó cruzando el río en un bote, sí, con con ayuda de dos personas más, y con machetes y palas fueron los que instalaron el primer monolito, ¿verdad? Y luego, con el pasar de los tiempos, con ayuda de Itaipú, se pudo construir la infraestructura que tenemos hoy día, ¿verdad? Sí, actualmente. Ya hace bastante tiempo que está situada acá. Y los turistas que vienen a disfrutar de este lugar, ¿qué normalmente comentan o qué impresión se llevan? Bueno, y la verdad que la vista es lo que más sorprende, ¿verdad? Todo lo que se puede apreciar, y es realmente algo único, y tener así a tres países juntos en un solo lugar, creo que sí, en el mundo solamente existen dos, que es acá y luego hacia América o Europa. Creo que tenemos también así 3 países que se encuentran y se unen a través de una masa de agua, ¿verdad? Totalmente. Es muy llamativo. Si ahora estamos en Paraguay, sí, cruzamos allá y nos vamos a la Argentina, o allá nos vamos a Brasil. Así mismo. A metros. Así que todos los amigos fanáticos del Paraguay, del turismo, de Mbaixapa, tienen que agendar como un sitio a conocer el hito Tres Fronteras. Así mismo, le recomendamos a todos. Aparte que es un lugar súper tranquilo, con mucha vegetación, bastante fresco, mucha tranquilidad, sí, mucha paz, estaba bien alejado. En cuanto al costo, ¿se paga alguna entrada o no? ¿Cómo es? Tiene un costo de 5.000 guaraníes.
5.000 guaraníes, un precio bastante accesible, ¿verdad? Para todos los que quieran venir a compartir en familia, por persona. Excelente. Así que ya lo saben. Hito Sí. Tres Fronteras para todos ustedes aquí en Baenchima. Ahí está. No te olvides de mí porque te quiero. Sin ti no podré vivir jamás. Cuanto más pasa el tiempo, me gusta tu mirar. Llegaron los nuevos Samsung Galaxy S8 y S8 Plus, con un diseño revolucionario para que disfrutes de una pantalla infinita y te sumerjas en otra dimensión de imagen y sonido. El S8 tiene un nuevo sistema de seguridad en el que solo vos podrás desbloquearlo con tu mirada. Descubrí los nuevos Galaxy S8 y S8 Plus en las tiendas oficiales y exigí el sello de garantía de Samsung Paraguay. Galaxy S8, sin límites. Unbox your phone. Es el padre Kendy. Sí. Ah, mi al Paraná. No te puedo creer. Esta ya es la cuarta casa del sabio Bertoni acá en América Latina. Esta fue la segunda ya acá en Puerto Bertoni. Llegó en 1893, fundó una casa a orillas del río Paraná, hasta que hubo una gran inundación, perdió todo y este recién en 1901 fue construido. Cuando abre la puerta acá, Este fue uno de los lugares ves que el Paraná de entrada y decir, Dios mío. que más amó en su vida. Vivió durante 36 años en este lugar. Bueno, todas las plantas, se dice, ¿verdad?, que 15 metros a la redonda era su jardín. Como verán ustedes, hay bastante palmeras que fueron plantadas por él mismo, ¿verdad? Hay plantas exóticas que fueron introducidas por él, traídas de varios países y bueno, están aquí, ¿verdad? Y hace que este sea vamos a decirle, una mirada diferente a todo lo que nos rodea hoy, ¿verdad? Tampoco no es un bosque normal. No. Es un bosque organizado, parece. Sí. Sucede que cuando él llegó, ahí arriba tengo una foto, en gran parte era playa, había campo. Él en un momento dado, él tenía mucho de agricultura acá, hasta que hubo una noche, no sé qué pasó, pero él se dio cuenta que algo estaba yendo mal y quiso reanimar este lugar y empezó a plantar, introducir plantas, hasta que llegó a introducir más de 1000 plantas en el lugar y después ya fueron reproduciéndose solas. Todas estas palmeras que ustedes ven ya tienen más de 100 años, son palmeras reales plantadas por él propio en su morada. Bueno, esa parte del sendero es la que baja hasta el arroyo Bertoni y del arroyo Bertoni uno puede llegar hasta la playa, que es una hermosa playa a orillas del río Paraná. De vez en cuando Itaipú suele abrir las compuertas, bueno, no se llega a ver lo que es la parte de la arena, ¿verdad? Pero la mayor parte sí, la gente baja, se relaja ya un poco, ¿verdad? Y tratamos siempre de decirle a la gente también que tomen cuidado, ¿verdad? Precauciones, porque hay, vamos a decirle, mucho pendiente para bajar hasta el lugar y de ida es todo tranquilo, pero a la vuelta es un poco complicado, ¿verdad? Entonces, le invitamos a la gente que venga a conocer este lugar, la gente que nos ve de diferentes puntos del país, ¿verdad? Que vengan a conocer este lugar. Nosotros tenemos buenísimos programas que ofrecemos para los estudiantes, ya sea de escuela, colegio, universidades, que puedan venir a recorrer y conocer y aprender. Eso Y es para lo hablar un poco del tema de los costos, los días y los horarios, para que las personas vayan tomando nota y se Bueno. interioricen con esto y vengan, ¿verdad? Que es lo que Sí. buscamos. Bueno, le esperamos a la gente a partir de martes a domingo. Nuestro horario todavía es de invierno, es a partir de las 8 de la mañana hasta las 16 horas. Luego nuestro horario de verano ya va a ser a partir de las 9 de la mañana hasta las 17 horas. Solamente los lunes no abrimos, incluso los feriados están también abiertos, ¿verdad? O sea, Navidad, Año Nuevo también abrimos este lugar y vamos a estar esperando a la gente. Estamos prácticamente a 25 kilómetros de lo que sería Ciudad del Este. Se viene por la avenida Mondaú. Después de eso hay un recorrido de camino de tierra de 16 kilómetros. Entonces le esperamos a la gente que tomen
la valentía de llegar hasta este lugar y relajarse un poco. Excelente. Te agradecemos muchísimo y ahora vamos a hacer una mirada de la casa de Moisés Bertoni. Excelente. Tus lindos ojos, las palabras bellas, la luna llena, hacen que este amor dure la vida entera. Pone el alma en cada canción. Con ella va todo el orgullo de mi raza, gente valiente, Naiboyo, Yaiba, de estirpe hispano-guaraní. Paraguay se llama como el largo río que lo cruza como flecha de norte a sur. En sus aguas va creciendo un fuerte grito diciendo al mundo y al infinito que estamos latiendo aquí en el sur. Paraguay, mi tierra hermosa y soberana, de cielo azul, noches estrelladas, libre como el pájaro campana. Paraguay, en mi garganta un solo canto, yo te venero, patria querida, y así con él tus males espanto. Hora del baño. Sí, sí. Pensana le galla para tu pelo. Fructis es la única gama de cuidado capilar con concentrado activo de frutas e ingredientes naturales que penetran profundamente en el cabello, fortaleciendo cada fibra. Además tiene ingredientes naturales específicos para cada tipo de cabello. Hay un Fructis para vos. Fructis de Garnier, la fuerza para brillar. Llegamos a la iglesia del presidente Franco. Vamos a ingresar. Le vemos al padre. Padre, ¿cómo le va? ¿Cómo va todo? Buen Un día. saludo. Gracias por recibirnos y poder presentarte para la gente. Bueno, soy el padre José Ramón Torremarín, de la Congregación de los Sagrados Corazones. Allí en general me conocen más como el Paitoto y ahora, bueno, esta es mi cuarta estancia en Franco. Ahora llevo 4 años, pero en diversas etapas he estado acá en esta parroquia. Paitoto. Exactamente. ¿Quién te puso el apodo? Uy, eso viene de la escuela. De la escuela ya viene, eso es antiguo. Y después, como entré con la congregación donde yo había estudiado, pues eso quedó entre los sacerdotes que ya me conocían como alumno. Y ha ido pasando y trazando fronteras. Yo me llamo Orlando, pero a mí me dicen bicho. Claro, así es. A veces nos conocen más por el marcante que por el nombre. Entonces, ¿cómo te dicen? Seguro te dicen Paitoto. Ya Exactamente. El guaraní. Sí, Paitoto, claro. Y algo así de guaraní ya aprendiste. Guaraní, entende paité, pero en sí. Bueno, no hay problema. ¿Vamos a ingresar? Sí, ¿De ¿quieren qué tal pasar? de iglesia? Sí, vamos a pasar. Esta es una iglesia de la parroquia, si quieres un pequeño dato histórico. Sí. Primero era un templo pequeño de madera, ha sufrido tres ampliaciones, primero lo que era el presbiterio y después esa ampliación del presbiterio que se hizo un poco más ancho se alargó al resto de la nave. Después el resto de inversiones que hizo la parroquia
hizo en la nueva parroquia Sagrados Corazones, que se construyó una parroquia de material más, bueno, un templo grande que hace ya 2 años que es parroquia. La parroquia construyó la otra parroquia, y entonces que se formó hace 2 años y ya está trabajando como parroquia, y este es el templo más antiguo. Como parroquia se fundó en el año 65 desde Encarnación, todavía no existía la prelatura del Alto Paraná. Se fundó desde Encarnación, anteriormente porque venían los sacerdotes con el barco atendiendo. Esta es la segunda parroquia más antigua. La primera es Hermandarias y luego esta. En la zona del Alto Paraná. Del 65 al 75 tuvieron 4 sacerdotes verbitas como párrocos. El primero fue el padre Humberto Luque, que abrió una pequeña escuelita que ahora es la Escuela Sagrados Corazones, que tenemos ahí en la esquina, que depende de las hermanas de los Sagrados Corazones. Y después estuvo el padre José del Bosque, el padre Ramón Crespo y Eugenio Gal, él fue el último párroco verbita, y en el 75, ante la construcción de Itaipú, el Brodellino pidió ayuda a otras congregaciones y nosotros vinimos, ya que nuestras hermanas ya desde el año 66 ya estaban, vinimos y asumimos el primer párroco, fue el padre Francisco Javier Jiménez en el 65. Entonces hemos ido pasando varios. ¿Usted está hace 4 años acá en Presidente Franco? Mi cuarta estancia en Presidente Franco. Antes había estado otros 4 años, antes había estado 3 años, antes había estado 1 año. O sea, ¿En total cuánto ya más o menos? 8, 9, 10 años. 10 años. ¿Y hace cuánto viniste al Paraguay? En el 89. En el 89. Aunque en el 85, 86 estuve también 1 añito. ¿De dónde viniste, padre? Barcelona. De Barcelona. Sí. ¿Sos de Barcelona? Sí, de ahí soy. ¿Y cuándo está prevista la vuelta o ya te quedas por acá? No, yo pertenezco a la provincia de Paraguay y Brasil, ya no pertenezco a la provincia española de la congregación, pertenezco a la provincia de Paraguay y Brasil. ¿Ya te quedas por acá? Estamos por aquí, sí. ¿Contento en Paraguay? Sí, ya, bueno, llevo ya más tiempo aquí que allá, ¿verdad? Más tiempo, si sumas. Si quieres podemos pasar a ver el templo antiguo, ¿verdad? Que es la historia de la sacristía. Ya es el último que queda de madera. El último templo que queda de madera aquí en el Alto Paraná, yo creo. Estamos pensando ya que se terminó la nueva parroquia, la construcción de una nueva parroquia de material, pero como ocupamos una cuadra, pues en otra zona, ¿no? Y luego darle otro destino, pero cuento conservar como edificio público antiguo de madera. Valor económico no tiene mucho, más bien histórico. Con valor histórico importante. Ese es el que tiene, entonces poderlo conservar mientras que se pueda. Por lo que se ve, se conserva bastante bien, padre. Sí, se trata de conservar ahora, la verdad que construir ahora un templo de madera sale más caro que un templo de material. Sí, realmente. Este templo es más costoso que cualquier otro templo. Ahora sí. Ahora sí que es más costoso. Sí, permiso. El templo. Se fue ampliando acá. Y entonces aquí es donde... Y luego la parroquia tiene otros locales ya de reunión, salones y otras cosas, lo que están repartidos entre esta cuadra, ¿no? Y después locales adyacentes alrededor. Entonces, este sería el atrio. Acá ya empieza la bajada grande hacia el Paraná. Está el barrio San Miguel, que está el más antiguo de Franco, donde nació Franco, allá donde está el puerto histórico, ¿no? Entonces, acá se hizo la parroquia, que en el momento era la parte alta de Franco, ahora creció mucho hacia el otro lado. Un solo canto.
naftas de Petrobras, disfrutás mucho más. Disfrutás del camino, del paisaje, manejar se vuelve un placer. Porque las naftas de Petrobras son aditivadas con inteligencia para brindarte calidad con fórmulas exclusivas, máximo rendimiento y más potencia. Además, prolongan la vida útil de tu motor. Carga calidad, carga naftas aditivadas con inteligencia de Petrobras. Agradecerte, Padre Toto, por recibirnos y por contarnos un poco lo que es la historia de claro, y la parroquia a lo largo de la historia fue dando nombre a los barrios. De capilla a parroquia fue, ¿verdad? Bueno, fue capilla que se atendía desde Encarnación en barco, se subía en barco. Y en el año 65, todavía sin Itaipú, faltaba todavía para iniciar la construcción, y ya se erigió como parroquia acá. Y desde acá, bueno, fueron creándose los diversos barrios. Al principio la actividad estaba más centrada en la parroquia, y con el tiempo pues, las catequesis fueron yendo a los barrios, y en la medida que crecía una zona poblacional, había una zona que se dedicaba a capilla, se creó una capilla, y ahí con el santo de la capilla se creaba también el barrio. Así fueron creciendo. Si uno ve la municipalidad va a los barrios, pues a ver San Miguel, San Rafael, Padre Damián, va a ir viendo los nombres que son los nombres que iban dando la gente a las capillas, que luego daban nombre a los barrios. Que quedó como nombre de barrio. Y luego en el primer crecimiento de Franco con el tema de Itaipú. Después ya últimamente hubo un crecimiento de Franco desde el kilómetro 5, el final del área 5, hacia Cedrales. Toda esa zona ha crecido mucho, que ya está en la nueva parroquia y en otra parroquia que se ocupa. Y acá en Franco actualmente la zona que queda menos desarrollada todavía, que quedan terrenos grandes, es la zona hacia Tres Fronteras, si van para el Hito y por ahí, sí. Que lógicamente pues la gente está a la espera del puente que lleva, bueno, yo desde que vine de seminarista en el 86 ya se hablaba del puente y seguimos. Tiene que llegar en algún momento, sí, ¿verdad? Espero que el templo no tarde tanto. Espero, ¿eh? Ojalá que... Eso, pues y por eso esa zona está menos desarrollada. Porque la gente espera qué va a pasar. Y sí, el progreso, claro, trae más progreso. Exactamente, por eso Franco se ha desarrollado más hacia Cedrales. Ahí ya, antiguamente cuando yo llegué le llamábamos Campaña, actualmente son barrios, son todos barrios, ciudad. Sí, ya, son todos barrios. Sí, Paco. Dale. Gracias, Padre Toto. Mucha fuerza. Tiene a Manuel Ortiz, tiene a sus obras. ¿Sabías que los tomatados Frutica son los únicos que tienen todo lo que buscas en un tomatado 100% paraguayo? Esto es porque están elaborados sin conservantes ni colorantes, son libres de gluten y hasta te ofrecen una variedad baja en sodio. Tienen todo. Probá la línea de tomatados Frutica. Tomate con todo.
días.